Oigan, en el video de hoy, Neville nos habla sobre los estados. Y como bien sabemos, Neville hacía uso de la Biblia y de su interpretación mística para darnos todas estas enseñanzas. Y algo que les puedo decir es que cuando comprendí esto precisamente de los estados, es cuando finalmente comprendí de que tenemos el control. Porque no sé ustedes, si les voy a platicar algo, pero como muchas personas, yo crecí en un ambiente que no fue el mejor. Un ambiente disfuncional, si bien nunca me faltó nada, pues sí crecí con ciertas programaciones y creencias limitantes que la verdad no me ayudaban y que hubiera sido genial haberlo sabido antes, pero pues todo llega en el momento requerido, en el momento adecuado, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, ese tipo de creencias y programaciones limitantes eran cosas que provocaban en mí baja autoestima y falta de seguridad personal. Y al entender con Neville, como lo explica, que este tipo de situaciones son solamente estados, caemos en esos estados, y que podemos cambiar de estos estados de forma voluntaria y consciente, la verdad es que hace que te cambie todo el panorama. Ojo, esto no quiere decir que ya no aparecen ese tipo de emociones o sentimientos de vez en cuando, no. Pero lo que sí te digo es de que cuando llegan a aparecer ya las hago consciente, entonces ya digo, no me interesa estar en ese estado y hago el cambio en automático. Entonces, eso es genial de comprender y es lo que quiero que a alguno de ustedes les haga ese clic también, de que son únicamente estados. Ahora, una de las cosas que también quiero decirte antes de irnos a escuchar a Neville es que el hecho de que estés en un estado no deseado o un estado negativo, eso no te hace menos que una persona que está en un estado deseado o que está en un punto de alegría y de gozo. ¿Sí me explico? No, porque al final de cuentas son únicamente estados. El ser es el mismo, somos el mismo ser. Nada más que estamos en diferentes estados. Una de las cosas que me agrada mucho de Neville es el que dice, el hombre, el actor famoso o la persona realizada y el hombre que está abajo de un puente son el mismo ser, solamente que están en un estado diferente. Su arreglo mental es diferente. Y también otra cosa que me parece fabulosa es que esto que nos enseñan no es nada más de forma personal y egoísta. Nada más yo quiero cambiar de estado. No, es algo que podemos aplicar con nosotros y con otras personas. Si ves a una persona que no está en un estado suave, en un estado de gozo y un estado feliz, puedes aplicar estas técnicas, estas herramientas con otras personas. A mí me han llegado amigos o gente que me dice, oye, es de que me siento así, me siento triste, tengo un familiar que trae problemas de alcoholismo, mi negocio está pésimo. Entonces ahí es donde, y sin saber de que yo leo estas cosas, me platican eso, entonces yo trato de ejercitar mi imaginación en beneficio de otra persona. Y es algo que Neville nos enseña, de que hagas con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Entonces eso me parece genial también de lo que Neville nos enseña. Se me hace que es algo muy acorde a esto de crecer en conciencia, ¿sabes? De no nomás ver por nosotros, sino ver por los demás. Eso la verdad es que yo lo valoro mucho. Entonces, hasta aquí la dejamos, vamos a escuchar a Neville y sin más, desde Domina tu Mente, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Esta noche discutiremos los estados. Cuando abrimos la Biblia y leemos la historia tal como nos es dada, podemos pensar que estamos hablando de personas que vivieron realmente, individuos, personas como nosotros, pero no es así. Los personajes representados en la Biblia no son los individuos nombrados, son simplemente estados representados por esos nombres. Por ejemplo, el nombre Moisés, o el nombre Abraham, o cualquier nombre que encuentres en las Escrituras, no son individuos como tú y yo lo somos. Son simplemente estados de conciencia a través del cual el individuo, tú y yo, el ser inmortal, pasamos a través de estos estados. La palabra Moisés significa nacer. Es el antiguo perfecto del verbo egipcio nacer. Abraham significa el padre de las multitudes. Comencemos ahí, moviéndonos a través de los estados, y tú y yo pasamos por estos estados hacia nuestra propia redención. Entonces llegamos al final de su lectura, y ese estado que se representa en las Escrituras, los hombres lo toman como la personificación y la adoran como una persona. La pegan a la pared y luego se hincan y se persignan ante ella y hacen reverencia sin saber que son estados. Así que debemos aprender a distinguir entre los estados y los individuos que pasan a través de estos estados.
Estos estados son eternos y son para siempre. Tú eres un ser inmortal y te mueves a través de estos estados. Los estados se quedan permanentes para siempre. Tú pasas a través de ellos. Nosotros cambiamos de estados. Los estados no cambian. Nosotros cambiamos de estados. Pero nosotros, el individuo, nosotros somos para siempre. Es como movernos a través de una ciudad. La ciudad permanece, se queda ahí, pero nosotros transitamos por ella. Pensar que porque hemos dejado la ciudad ha dejado de existir, sería una total estupidez. La ciudad permanece ahí, y nosotros seguimos. Pasamos de un estado a otro estado, y finalmente llegamos al final. Ese final es descrito en las Escrituras como Jesús, pero es un estado. Tú eres el ser inmortal pasando por estados, y cuando llegas al final, tú estás en ese estado. Estaba predeterminado, nos fue mostrado antes de comenzar, nos fue mostrado en el estado llamado Abraham. Lo vimos todo en detalle, y si entramos de mala gana o no, bueno, quién sabe. Y así continuamos el viaje en este mundo, y tú y yo podemos crear estados. Pero de nuevo, los estados espirituales son eternos. Alguien me pidió una vez que creara un estado, y nombró lo que le gustaría hacer. Así que debo crear un estado. Sabiendo que ahora está en un estado que no le gusta, debo distinguir entre el ser y el estado en el que se encuentra. Así que lo veo desempleado. ¿Está bien? Él está desempleado. Y él quiere ser un empleado bien remunerado. No hay nada de malo en ello. Así que lo represento a mí mismo como una persona que está empleada y bien remunerada, que tiene más de lo que ha tenido antes, a tal grado en que estoy convencido de que él es lo que ahora imagino que es, y ese estado en el que cayó queda para que cualquier otra persona caiga en él, y todos pueden caer en ese estado al mismo tiempo. Él no es el único ocupante del estado que puede estar desempleado. Podría haber millones de personas desempleadas, y podría haber millones que desean salir de ahí. También hay muchos que están desempleados y que no desean salir de ese estado. Prefieren estar en ese estado cómodo. Bueno, si ese es su deseo, está perfectamente bien. Pero si alguien desea estar empleado y bien remunerado, y dejar el estado de estar desempleado, tú y yo podemos crear ese estado. Pero bueno, ¿cómo creo ese estado? Usando mi imaginación. La imaginación no es un estado, es la existencia humana misma. Tú eres todo imaginación, y Dios es toda imaginación. Tú eres Dios, y Dios está realmente dentro de ti como tu propia maravillosa imaginación humana. Ahora, estos estados permanentes del alma, este estado espiritual permanecen. Tú y yo pasamos a través de ellos hacia nuestra redención. Pero en el intervalo nos encontramos con un amigo y el amigo necesita ayuda y la ayuda es sacarlo de ese estado. Puedo darle dinero, pero como dijo Pedro, plata y oro no tengo para ti, pero lo que tengo te lo doy. Y creo un estado. Y sacas a un hombre de ser un mendigo que siempre estaba rogando en una esquina y lo pone en un estado donde salta de alegría. Ahora está empleado, sin estar mendigando por dinero. Así que no le das monedas, simplemente le das un nuevo estado de conciencia. Así que te tomo como un individuo, te represento a mí mismo como el que te gustaría ser, el que si estuviera en tu estado me gustaría ser, y lo haré encajar dentro de lo que se conoce como la regla de oro. Hago en los demás lo que me gustaría que me hicieran a mí. Si estuviera en ese estado, me gustaría estar en un mejor estado, eso es seguro. Bueno, entonces haz esto con el otro, y si él te lo pide, simplemente lo representas en ti, como un empleado bien remunerado, o si él no está bien, pues estando bien, o si quiere casarse y no puede encontrar a la pareja adecuada, entonces en tu mente asumes que ha encontrado a la pareja adecuada. Lo que sea una solicitud normal y natural, y que no esté en conflicto con tu propio código ético-moral, y creas un estado, y luego levantas al individuo a ese estado nuevo. ¿Pero cómo lo hago? Bueno, pues mantienes una conversación mental con ese amigo, desde la base de que él está en ese nuevo estado.
Me dice lo feliz que es con su nuevo trabajo y cuánto está ganando. Y puedo verlo en mi mente, lo veo radiante. Bueno, entonces hay un yo persuadido de que este acto imaginario es un hecho. ¿Realmente puedo creer en la realidad de lo que he hecho? ¿Puedo creer que imaginar crea la realidad? Sí, lo hago. Bueno, en la medida en que soy persuadido, se convierte en la personificación de lo que imaginé que fuera. Estos son los estados. Entonces, el hombre debe distinguir entre el individuo y el estado en el que se encuentra. Entonces, Blake dijo lo siguiente: no considero que los justos o los malvados estén en un estado supremo, sino que sean cada uno de ellos estados del sueño, en los que el alma pueda caer en sus sueños mortales del bien y del mal, cuando salió del paraíso siguiendo a la serpiente. Así que bajamos para experimentar la muerte, porque este es un mundo de muerte, donde todo aparece, crece, disminuye y desaparece. Así que todo muere en este mundo. No importa cuánto tiempo parezca vivir, muere, eventualmente muere. Así que hemos bajado a un mundo de muerte, y el último enemigo en ser destruido o superado es la muerte. Entro en la muerte y luego conquisto la muerte, para demostrar que no puedo morir. Porque soy un ser inmortal, porque soy todo imaginación.